RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora al doctor Javier González Olechea Franco, doctor en ciencia política, experto en gobierno, internacionalista. Le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Javier González Olechea, muy amable. Bueno, buenos días, José. Gracias por la invitación. Bien, ayer su columna en el diario Comercio, Vacarlo, ser disueltos, adquiere mayor importancia en estos momentos, ¿no? Porque ayer también se aprobó en el Congreso de la República la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, ¿no? Y el debate y la votación final será el miércoles 7 de diciembre, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el escenario que se va a presentar en las próximas horas, en los próximos días, doctor? La expectativa va a ser creciente porque los hechos son contundentes, porque el presidente no hizo caso o, digamos, no tomó en cuenta la razón de la visita de la OEA que él mismo había solicitado. No ha leído las recomendaciones de la misión y evidentemente el país no puede continuar en el estado de corruptela y de emergencia económica, sanitaria en el que se encuentra bajo su conducción. Ahora, en este panorama, ¿no? ¿Cómo cree que se va a mover la correlación en el Congreso de la República? Ayer votaron 73 congresistas, ¿no? Por ya trámite de la vacancia presidencial. Se requieren 87 votos, ¿no? Que es una tarea bastante compleja, muy difícil, pero mirando el día a día, mirando el hora a hora, ¿qué puede ocurrir? Lo que debe ocurrir, y mi columna, a la que usted generosamente se ha referido el día de ayer, del Comercio, mi columna regular, Así es. es vacar o ser disueltos, es un llamado directo a los congresistas para que puedan, con criterio de conciencia, realmente darse cuenta de la gravedad del conflicto político en el que nos encontramos y de todo lo que esto implica, atribuyéndole la mayor carga de la conflictividad a el origen del malestar ciudadano, que es la alta corrupción en el entorno del presidente, en familiares del presidente, en nombrados por el presidente y que lo sindican como presunto responsable o director de una organización paracriminal con 51 carpetas, cosa que no había sido dicho, con 51 carpetas fiscales que entregó la fiscal de la Nación a la misión de la OEA. De manera que ayer lo que yo busqué con mi columna era realmente que los congresistas reflexionaran respecto a su mandato. ¿Cuál fue el origen de su mandato? El origen de su mandato era representar las cosas buenas, no era apañar la porquería ni la delincuencia. Y yo considero que conforme pasen los días, bueno, ayer el Tribunal Constitucional declaró que la ley por la cual había hecho cuestión de confianza el premier Torres era constitucional. Entonces, los congresistas se tienen que dar cuenta que el país no puede ser gobernado por una persona y un grupo de personas que desconocen las normas, que se dedican a tiempo completo a hacer fechorías y que eso los lleva también a reclamo a sus propios electores, porque un elector por Huancavelica, o un elegido por Huancavelica, por Tacna, por Moquegua, debe estar siendo reclamado que por qué no se hacen obras, por qué no se solucionan los problemas de la salubridad, por qué hoy estamos frente a una quinta ola que no había sido preparada por un gobierno de incapaces. Entonces, el país no puede continuar 3 años y medio así.
son las gentes de provincias y los representantes de los más vulnerables los que pagan las mayores cantidades de platos rotos, porque quienes estamos dentro de una situación más acomodada, evidentemente tenemos defensa, pero los representantes, los congresistas de las provincias más desfavorecidas, independientemente de los partidos, tienen que saber, porque además tienen esas famosas semanas de representación, supuestamente van un mes, una semana al mes, y acaso no se dan cuenta que hay mucho más inflación, que todo cuesta mucho más, que no hay buenos colegios, que no hay ninguna obra pública. Yo he sentado y he encarado a un líder del partido Perú Libre y del gobierno que señale una obra pública importante en 15, 17 meses. No hay ni una, no pueden nombrar ninguna. Con la justa poner una placa a algo que se hizo antes, y las giras del gobierno son absolutamente proselitistas, como en campaña, de manera que no puede aguantar más el país. Y creo que la fecha en la que se va a votar, que es el 12 de diciembre, aparentemente hasta ahora, va a No. permitir Ahora que ya se adelantó para una mayor cantidad doctor. para el 7. Sí, para el 7 se adelantó. Bueno, pues, para el 7. Entonces, bueno, con mayor razón tiene que haber un criterio de conciencia, ¿vale? Es decir, los congresistas juran ante Dios y juran por la patria. Y esto no es un dato menor, está en juego su credibilidad, su honorabilidad, su nivel de representación. Yo no soy de aquellos que dicen, bueno, que voten para que salven su sueldo. Eso es como menoscabar la función parlamentaria o quienes han sido legítimamente electos. Yo tengo mucho respeto, independientemente que pueda coincidir o discrepar de una buena cantidad de ellos, salvo que sea un delincuente comprobado, en donde ahí evidentemente yo pongo el muro de contención. Doctor. Pero, a ver, hay gente honrada en todas partes, sí. Sí, señor. Yo quería volver justamente a la trascendencia del escenario que va a tener el Congreso de la República. Usted ayer lo señala en su columna, va a Carlos ser disuelto, donde lo dice con mucha precisión, ¿no? Que evitar que el presidente concentre el poder absoluto dejó de ser un tema jurídico y es exclusivamente un tema político. El Congreso es un foro político. Entonces, ¿qué trascendencia tiene el Congreso en la vida del país? Nos guste o no nos guste el accionar del Congreso. En este momento absoluta, porque es el único muro de contención para que el presidente no pueda convocar un referéndum y concentrar todo el poder en sus manos, porque si lo obtuviese, obviamente se tiraría a la Fiscalía de la Nación, al Poder Constituyente o al Tribunal Constitucional. Esto ya lo hemos visto. Yo citaba como presidente Vizcarra, pero el presidente también está en el 5 de abril, ni bien se produjo un golpe de Estado, disolvió el Jurado Nacional de Elecciones, disolvió la Fiscalía, intervino con una nueva fiscal, Blancanelia Colán, el Poder Judicial, lo concentró todo. ¿Y qué pasó? Se quedó 11 años, 12 años o no sé cuántos años. El señor Fujimori, al que hay que reconocer algunas partes positivas, pero aspectos positivos, pero evidentemente en el balance hay atrocidades que se cometieron. Entonces, como digo en el artículo, defendamos las libertades, que defiendan ellos mismos sus libertades y garantías, porque una vez disueltos los congresistas o el Congreso disuelto, ¿quién nos garantiza que vamos a gozar de ciertas libertades? ¿Quién nos garantiza que podemos poner una acción de habeas corpus? ¿Quién nos garantiza que podemos acceder a una tutela o accionar en la justicia? Porque vemos que si bien es lenta la justicia, también trabaja, y si bien es un trabajo muy arduo el de la Fiscalía, también trabaja porque acusa. Va a decir, no están cruzados de manos. A veces vemos intervenciones a las 2 de la mañana de un domingo, 6 de la tarde de un día sábado. Va a decir, todo eso va a desaparecer si se concentra en una mano, en la mano del señor Castillo, que además es una persona de conocimientos muy básicos. Entonces,
es un peligro muy grande y finalmente no hay otra alternativa. Yo he leído el informe de la OEA, inclusive, que lo voy a comentar en un rato en un documento, el informe preliminar. Bueno, ahí también se omiten muchas cosas. Entonces los congresistas tienen que darse cuenta que además ya el Congreso o el gobierno pretendió disparar la primera bala, y lo que pretende es disolverlos, es disolver a todos. No puede disolver a los enemigos y quedarse con los amigos. De manera que yo pienso que es un momento crucial. Independientemente de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional, que le ha dado la razón al Congreso de la República, porque el peligro está, siguen copando todos, siguen armando gente. En el fondo los ronderos armados pues son una suerte de fuerza de choque. Avanza el gobierno con el copamiento político e ideológico de todo. Entonces, no podemos continuar en estas circunstancias y tiene que haber un orden de sucesión constitucional. Nos guste o no nos guste quien lo pueda suceder. Pero no, el país no puede aguantar más. Fíjese, José, qué cosa ha hecho el señor presidente. Descartado el señor Torres, nombra a Betsy Chávez, una señora que ya fue censurada como ministro, va a decir, que violó varias normas en su gestión como ministro de Trabajo. No, o sea, va de mal en peor. Ya lo único que falta es que si renuncia o es desaforada la señora Betsy Chávez, busque a un premier en el Frontón, perdón, en Piedras Gordas o no sé dónde, porque la calidad de quien los convocan y son convocados es una calidad de personal profesional muy baja y en algunos casos con denuncias a cuestas. Así. Entonces, no puede el país. Yo ya llegué a la conclusión. Antes, recuerde, yo hablaba del pacto bicentenario, de que había que concordar una agenda, que había que obligarlo a que forme gobierno al estilo europeo con otras mayorías. El presidente no ha entendido todo lo que se le ha dicho, no ha entendido todo lo que se le ha escrito, todo lo que se le ha aconsejado. Bueno, y encima cuando viaja nos representa de una manera lamentable. Es momento de zafarnos de él. Ahora, doctor, usted mencionaba hace unos momentos el informe de la Organización de Estados Americanos. Usted es una persona que ha trabajado en organismos internacionales, conoce muy bien el manejo de las instituciones en el plano internacional, ¿no? Usted ha dicho también que es un informe que omite Sí, muchas cosas. ¿Qué es lo principal que omite la OEA en ese informe? por supuesto. A ver, omite el origen del conflicto, que es el alto nivel de corrupción. Omite mencionar la obstrucción de la justicia por parte del presidente y diversos allegados que son perseguidos o buscados por la fiscalía. Omite las fugas. Omite también las amenazas del gobierno a la libertad de prensa. No menciona nada respecto a los armados ronderos. Omite la promoción de la violencia de fábricas. Omite el manoseo institucional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Omite la interferencia violatoria del gobierno de las competencias del Congreso y del Tribunal Constitucional cuando interpreta a su antojo la cuestión de confianza. Y también omite las 51 carpetas fiscales que le entregó la fiscal de la Nación. Es decir, a mí me parece inconcebible que un informe de ese supuesto nivel omita lo más importante que ha sido entregado por la fiscal de la Nación, y están en los titulares del periódico y no se han mencionado 51 carpetas fiscales contra el presidente de la República y demás implicados. Y además señala que todo esto es fuente en parte del racismo hacia o discriminación hacia el presidente de la República. Es un acto realmente repugnante, porque si contamos y vemos el origen socioeconómico de la totalidad de los presidentes de la República en el siglo XX, yo le garantizo, José, que el 80% viene de provincias. Aquí
que no es que es un país gobernado en Palacio de Gobierno por niños. Y después habla que hay un consenso generalizado en todas sus entrevistas por la democracia, lo cual es falso. Es falso, hay gente que no quiere la democracia representativa, que quiere un gobierno marxista y que quiere concentrar el poder. Es decir, afirma cosas que son falsas. Pide solicita o recomienda, mejor dicho, el fortalecimiento de la justicia constitucional. Pero ¿quiénes se han creído porque eso es invasión en el fuero interno? Y no fundamenta por qué en sus 9 páginas el Tribunal Constitucional tiene que ser, entre comillas, fortalecido. ¿Fortalecido en qué orientación? Está compuesto por 7 miembros, hay uno que está de licencia y ha sido elegido por el Congreso con votación de 87 miembros. ¿Acaso ellos están facultados para ver cuáles son las competencias de los magistrados constitucionales? A mí eso me parece de una audacia inaceptable y rechazable. Y finalmente también es un informe que a mi juicio, no es importante. Yo pensé que porque llama a un diálogo y a una tregua política. ¿Desconoce acaso el presidente que en todos los idiomas, los gremios, hasta los sindicatos de construcción, hasta los sindicatos educadores les han pedido agendar y concordar políticas públicas y el gobierno no ha acordado ninguna con nadie? Transparentemente, debajo de la mesa puede haber acordado mucho. De manera que el informe, y yo voy a emitir una nota, en 20 minutos ya tengo lista, después de la entrevista se la voy a pasar, Por favor. sobre el informe y la visita. Desgraciadamente debo decir que ha sido una visita cordial pero no importante, ¿no? Muy bien, doctor. Por lo que han señalado, por lo que está escrito. Muy bien, doctor Javier González Olechea Franco. Como siempre, muy agradecido por esta amabilidad de haber compartido esta comunicación y este análisis de la situación. Le paso gusto. La nota y si la pueden la cuelgan y la lean. Es muy breve, es una página. Con el mayor gusto, porque son temas de interés. En realidad son temas de interés en un momento político que vive el país. Muchas gracias, Gracias. Lo único de interés aquí es el Perú. Punto. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el doctor Javier González Olechea Franco, doctor en ciencia política, experto en gobierno, internacionalista, columnista en el diario El Comercio. RCR, la red que comunica y une al Perú.